Vamos a la palabra de nuestro bendito Señor en el día de hoy. Para ello les pido que vayamos al versículo número 34, versículo número 34 del capítulo 13 de Juan. Juan 13, 34. Hijitos, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Veamos también el versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces tenemos el versículo 14 y el versículo 34 como ejes del mensaje en el día de hoy. Y de hecho el título es Servir y amar, dos obligaciones del creyente. Servir y amar son dos obligaciones del creyente. Vamos a abarcar mediante el Señor este capítulo 13, nos vamos a saltear una breve parte en lo que respecta a Judas, pero básicamente las otras dos partes, primero lo que respecta al servicio y lo que respecta al amor como obligaciones del creyente, las vamos a tocar y vamos a continuar o vamos a exponer este capítulo de manera expositiva, consecutiva, casi estrictamente hablando. Versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, sabemos la fiesta de la Pascua, esta gran celebración de los judíos, y es bueno tener en cuenta de que ninguna otra fiesta atraía a tantas personas como las fiestas de la Pascua. Ninguna otra. Allí se reunían judíos, no solamente por supuesto de Jerusalén, sino de todas las partes alrededor. Era una fiesta central en la religión judía. Es muy importante, queridos amigos y hermanos, que nosotros lo podamos ver. Es muy importante. Y si ustedes se preguntan, ¿por qué la fiesta de la Pascua? Nuestro Señor representaba el Cordero que iba a ser sacrificado. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no en otro día? Recuerden que los sacerdotes habían dicho no en las fiestas, pero las cosas se les pusieron tan duras a los sacerdotes después de la resurrección de Lázaro, después, como lo vimos la semana pasada, de que todas estas personas iban tras Cristo, que los sacerdotes dijeron no, tiene que ser ahora o nunca. Y gloria al Señor porque fue así. No por obra de los sacerdotes, sino por la providencia del Señor. Debía ser así. Nuestro Señor debía ser levantado, crucificado, para que todas las personas allí en Jerusalén y de otras partes que de otra manera no hubiesen tenido la oportunidad de ver a Cristo crucificado, ya lo pudiesen ver. Entonces damos gracias al Señor por la providencia, por esa hermosa providencia que siempre redunda en la gloria de nuestro Señor. Nada es casualidad. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. La fiesta de la Pascua, recuerden, conmemora la salida de Egipto y ciertamente, sin lugar a dudas, la Pascua tiene una gran implicación teológica. Ahorita no podemos enfatizar al respecto, pero porque nos debemos concentrar en esas dos obligaciones del creyente, en servir y en amar. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Veamos el diablo. Solamente para clarificar, ya habíamos meses atrás hablado de esto. El diablo no tiene autoridad creadora ni tiene autoridad destructora. Solamente el diablo, como parte de la creación de Dios, tiene la autoridad que Dios le permita tener. El diablo no tiene poder ni para crear, ni tiene poder en sí para destruir, porque el poder del diablo es un poder otorgado, no un poder propio.
Recuerden los atributos de los días miércoles del estudio, los atributos del Señor. Hay virtudes, hay perfecciones en nuestro Señor que solamente tiene Él, atributos incomunicables. Y hay otras virtudes que se reflejan tenuamente en su creación, esos son los atributos comunicables. Parte de esos atributos, parte de esas virtudes es el poder, mientras que el poder del Señor es un poder omni, es decir, es un poder total y absoluto. El poder que nosotros tenemos es un poder muy relativo y muy débil. Entonces es lo mismo con el diablo. El diablo no tiene poder para crear ni para hacer, sino hasta donde el Señor le permita. Y solamente recuerden el ejemplo maravilloso del libro de Job. Judas. ¿Quién es Judas? Judas fue uno que traicionó a su amigo, fue uno que traicionó a su maestro, fue uno que traicionó a su pastor, pero fue uno que vendió el nombre de Cristo por 30 piezas de plata. Judas fue uno que cambió la verdad del evangelio por una aparente comodidad, pero no vivió para disfrutarlo. Ese es el fin de todos los Judas. Judas fue uno que robaba a Dios y finalmente, para no adentrarnos mucho, Judas fue uno que descubrió que seguir a Cristo no es lo más lucrativo que una persona puede hacer. Y seguir a Cristo no es lucrativo porque Cristo, en vez de darle, le pide que se despoje. Pero las personas hoy quieren que les den, no quieren despojarse. Este Judas quería recibir, quería beneficiarse, pero no quería despojarse de nada. Veamos el versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Quitarse el manto en aquel entonces era quitarse la parte externa de su vestidura, aún después de cuando las personas se quitaban su manto, estaban totalmente vestidas. Lo que sucede es que ese manto, las personas lo utilizaban para protegerse de las inclemencias del tiempo, del dolor de la arena que pegaba en su cara y de muchas otras cosas. Pero cuando las personas iban a laborar, iban a trabajar, obviamente las personas se quitaban su manto. Esa es la explicación. Versículo 4, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ceñir, prepararse para trabajar. Ceñíos los lomos, dice el Señor, y lo dijo muchas veces en la antigua dispensación, en el Antiguo Testamento. Ceñíos los lomos, preparaos para trabajar, preparaos para caminar, preparaos para batallar. Es decir, antes de cualquier actividad para el Señor, bien sea batallar, bien sea caminar, bien sea trabajar en algún aspecto, las personas se tenían que ceñir, es decir, prepararse bien, atalajarse, como lo decimos en el mundo, o como lo decíamos en el mundo militar. Esto hizo el Señor, se despojó de su manto y se preparó para servir. Y queridos amigos, esto nos muestra de verdad, a manera de aplicación, el amor de Cristo y su humillación fueron actos tangibles. Me explico. El amor de Cristo no fue un mero amor de boca. El amor de Cristo no fue un mero amor de emociones externas. El servicio del Señor no fue meramente algo imaginario. Fueron actos tangibles. Se pudieron tocar, se pudieron palpar. Los beneficiarios de estos actos de amor y de servicio fueron beneficiados en sí. Es decir, no solamente alentados en su espíritu, sino también de alguna manera esta carne había sido receptora de ese beneficio. El amor de Cristo es un amor tangible, es un amor que casi se puede palpar, y el servicio al Señor también lo es. Entonces, Cristo se despojó de su manto. No quiero, y no les estoy diciendo de que el manto signifique la gloria de Dios, pero si ustedes hacen una analogía, pueden entender que Cristo se despojó de su
gloria para venir a este mundo caído y sucio. ¿A qué? ¿A que le sirvan? No, a servir. Cristo se despojó de su gloria para servir. Y cuán prestos todos y cada uno de los redimidos, de quienes han sido servidos por el Señor allí en la cruz del Calvario. Cuán prestos son todos los que han sido redimidos. Tienen que despojarse de estas cuestiones que no les permiten servir al Señor. Cuán presto todo creyente debe ser para despojarse del pecado. Qué agradable puede significar lo que tú hagas para el Señor si estás en pecado. ¿No lo decía el profeta Samuel? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿No decía el profeta Samuel? Obediencia es más que el sacrificio. Amigo, nosotros debemos despojarnos de lo que no nos permite servir a Cristo. Y déjame decirte una cosa, de nada sirve si tú barres, si tú trapeas, si tú pintas la iglesia cada semana, si tú evangelizas cada semana, si tú repartes los tratados. De nada sirve lo que tú hagas, mucho o poquito, si tu vida está en pecado. De nada sirve. Debemos rogarle al Señor que nos dé gracia para despojarnos del pecado. ¿De qué otra cosa nos debemos despojar? Debemos despojarnos de cualquier vestigio de orgullo que nosotros podamos tener. ¿Es que acaso no vemos en el servicio al Señor humillación? ¿Es que acaso no vemos en el servicio al Señor mansedumbre? ¿De qué agrado puede ser al Señor lo que tú hagas si hay en ti un corazón orgulloso? ¿De qué agrado puede ser el servicio que tú le ofrendas al Señor si tú quieres que las personas te vean? Si tú quieres que las personas vean que tú haces una cosa o la otra. ¿De qué agrado puede ser para el Señor? Piénsalo bien. Si tú quieres tener puestos de prioridad, puestos donde las personas sepan que tú estás liderando, puestos donde las personas entiendan que el pastor te ha delegado cierta responsabilidad, ¿de qué sirven esas cosas si hay pecado o si hay orgullo? El creyente se debe despojar de estas cosas antes de que el servicio sea agradable al Señor. El creyente también debe prepararse, no solamente despojarse de lo que no glorifica al Señor, sino también prepararse. ¿Cómo se prepara el creyente? El creyente se prepara en oración. Cada servicio nosotros debemos orar. Los que recogen las ofrendas oran. Las personas que dan los anuncios oran. Los que van a evangelizar oran. Cada servicio al Señor debe ser precedido y debe ser seguido por oración. Señor, perdona nuestras faltas. Señor, ruego o rogamos para que este servicio sea de tu agrado. Y cuando el servicio sea ejecutado, Señor, gracias que nos has dado la oportunidad de servirte. La oración es indispensable para el creyente. Entonces preparémonos cualquier servicio que vamos a hacer en oración. El creyente debe prepararse en santificación. Es imposible que un creyente le ofrezca algo al Señor, le brinde servicio al Señor haciendo una cosa o haciendo la otra sin avanzar en la santificación. Es decir, durante la semana peco, no oro, no leo, no hago nada, llega el fin de semana o llega el día de hacer algo para el Señor. ¿Y cuán hipócrita puede ser el creyente o la mujer creyente que brinda un trabajo al Señor estando en pecado? Eso se llama hipocresía. Entonces, tengamos en cuenta, nos debemos preparar en oración, rogándole al Señor gracia para la santificación y también en sacrificio. ¿Cuántas veces los misioneros ingleses en el siglo XVIII, en el siglo XIX, salieron para África, salieron para el este de Europa y se reprimían ellos mismos de tener lujos innecesarios en casa para poder estar preparados cuando viniese la época dura?
Hermano, nos debemos preparar en sacrificio. El servicio al Señor es una orden. Ahorita lo vamos a ver, es una orden. Y nosotros entonces debemos prepararnos en oración, en santificación y en sacrificio. Es decir, negándonos a nosotros mismos, negándonos los placeres, negándonos a veces las cosas que más nos gustan. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un sacrificio legítimo? Si hubiese ayer a las 11 de la mañana una persona que necesitaba hablar contigo de Cristo, no te rías ni alces la mano, pero respóndelo en tu corazón. ¿Hubieses dejado la comodidad de tu casa? ¿Hubieses dejado absolutamente todo? El partido, los amigos que quizás estaban ahí, ¿lo hubieses dejado todo por servirle a esta persona? Está el final de una serie, de un documental muy, muy hermoso. ¿Eres capaz de dejar ese final, aunque legítimo sea el programa, eres capaz de dejarlo por servirle al Señor? ¿Cuánto estás dispuesto a humillarte delante del Señor, a negarte a ti mismo? ¿Cuánto estás dispuesto? Eso solamente lo sabes tú. Versículo número 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. También lo decíamos, la costumbre de lavar los pies es una costumbre antigua. En ese tiempo era muy común, las personas, los dueños de las casas, lavaban sus pies a aquellos que venían. Pero aquí hay una cosa muy interesante: no eran como tal los dueños de las casas, eran sus siervos los que hacían esa labor. ¿Ves? Era el siervo que atendía a los invitados. Pero entonces, continuemos, y decíamos en el versículo 5, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla. Era un objetivo del Señor darles aliento a estos discípulos. Recuerden, el Señor es Dios y hombre, y el Señor no pensó en sí mismo, no pensó en su cansancio, no pensó en su necesidad, pensó en la de sus discípulos. Preparó todo, se despojó de las cosas que necesitaba despojarse, se preparó para servir, pensó en la necesidad de sus discípulos, a quienes, nos dice el versículo, a quienes amaba y les sirvió. Una vida totalmente que gira en torno de la necesidad de quienes nos rodean. Eso es lo que podemos ver en Cristo. Nada para mí, todo para los demás. Pero este mundo lo quiere todo para uno y nada para los demás. O todo para uno y lo que sobre, entonces para los demás. O la comodidad personal y los demás, pues ese no es mi problema. ¿Cuánto debemos mirar a Cristo? ¿Y cuánto debemos ver la necesidad que otros a nuestro alrededor, aquí en nuestra iglesia, tienen? Las obras de caridad se comienzan en casa. Las obras de amor comienzan en casa. El servicio al Señor comienza en casa. Veamos este ejemplo que nos da el Señor. Pero digamos también, les quiso dar reposo a sus discípulos, les quiso preparar para ese camino que vendría y sobre todo les dio ejemplo de servicio. Ese es el ejemplo que se convierte para el creyente en una obligación. Versículo 6, no vamos a adentrar mucho en el versículo 6. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavase, no tendrás parte conmigo. Si el Señor no nos limpia de nuestra maldad, de nuestro pecado, no tenemos ni arte ni parte con Él. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Un versículo
donde nos dice básicamente dos cosas. Pues está todo limpio, es decir, pues ya ha sido santificado. El creyente, desde un punto de vista teológico, es visto como santo delante de los ojos del Señor, pero es obligado como tal, no obligado es coercionado, sino a consecuencia de la justificación, el creyente debe lavarse los pies en su caminar diario. Entonces, el creyente es santo de manera puntual, porque el Señor lo declara santo, lo ve como santo, pero el creyente es santo en proceso de santificación. Esto es lo que quiere decir esto. Nosotros no nos debemos ya ocupar, los creyentes verdaderos, los que hemos puesto la confianza en Cristo, los que hemos dependido de Él para salvación, ya no le decimos al Señor, Señor, santifícame todo. No, Señor, dame gracia para caminar este camino de la santificación. Dame gracia para honrarte. Pastor, ¿y usted por qué me dice que no le pida al Señor que me santifique todo? No, porque los creyentes que hemos sido genuina y legítimamente justificados por la sangre de Cristo, el Señor no adopta personas de otra naturaleza. Habiendo sido renovados y regenerados, ahora el Señor baja su martillo de la justicia, nos declara inocentes, nos ve como santos y entonces nos adopta dentro de la familia de los santos. Somos santos puntuales, una vez más, sí y solo sí hemos sido genuinamente justificados por Cristo. Pero también es deber nuestro limpiarnos nuestros pies todos los días. ¿Cómo vamos caminando? ¿Por qué camino estamos andando? Y eso solamente es por la gracia del Señor. Entonces, somos santos puntuales y somos santos en proceso de santificación. Versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estás limpios. Se refiere obviamente a Judas. Así que, después que les hubo, muy importante, lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Esta es la pregunta para nosotros el día de hoy. ¿Nosotros sabemos qué fue lo que hizo el Señor allí? Meditemos por un instante en lo que hizo el Señor significa. Examinemos quién de los siervos de Cristo se paró para hacerlo. ¿Quién de los que estaban allí con Cristo se paró, se quitó su manto, se ciñó para laborar y lo hizo? No lo hizo nadie. De hecho, hay un relato en Lucas que nos habla de que ellos estaban ocupados en quién era el que se había de sentar a la izquierda y a la derecha en la gloria del Señor. Estaban tan ocupados pensando en las cosas del mundo, estaban tan ocupados pensando en qué es lo que viene mañana o qué es lo que va a pasar, que no hubo tiempo para pensar en el servicio al Señor. ¿Cuánto refleja esta triste realidad tu vida? ¿Cuán ocupado estás en las cosas del mundo, en tus asuntos personales y no tienes un momento para pensar cómo yo puedo servir o en qué puedo yo servir? Examinemos si no tenían los instrumentos necesarios. Los tenían todo. Tenían la toalla, tenían el recipiente y tenían agua. Lo tenían todo para servir. Cuando el Señor nos pide que sirvamos, el Señor no nos pide que encontremos, digámoslo así, las cosas. El Señor en su gracia las provee. Pero qué gran negligencia de parte del creyente es ver que hay una parte donde podemos servir, ver que se puede servir, ver que están los instrumentos para servir y no hacerlo. Recuerden, el servicio es una obligación del creyente, amigos. Examinemos también si ellos no vieron la necesidad. No vieron la necesidad. ¿Ellos verían o no verían la necesidad? Recuerden, era una cena y las costumbres típicas era que hubiese lavado de los pies. O sea que ellos sí sabían de la necesidad. Que no la hicieron fue otra cosa, pero sí sabían de la necesidad. Entonces, queridos amigos y hermanos, cuando tú juntas
cuando tú juntas la necesidad que había, cuando tú lo unes a que todas las cosas necesarias para el servicio cristiano también estaban allí. Y tercero, cuando a eso le unes el saber que debían servir, ¿sabes en qué te convierte eso? Te convierte en alguien inexcusable delante de Dios para no servir. Inexcusable. Porque tú tienes ojos y ves la necesidad. Porque si el Señor ha cambiado tu corazón, lo tienes tan manso y lo tienes tan propenso a sentir la necesidad y el dolor ajeno, que tú te mueves a ello. Preguntémonos entonces si estamos siendo negligentes en el servicio al Señor. Si le estamos dejando la carga a 2 o 3 personas nomás. Preguntémonos si vemos la necesidad y nos damos la vuelta. Preguntémonos si estamos sacando excusas para no servir. Los días domingos, hoy que tenemos servicios evangelísticos, de cuánta ayuda y de cuánto beneficio no sería que personas estuviesen allí afuera 1 hora antes del servicio evangelístico, hablando con las personas, repartiendo tratados, invitando a las personas. Yo tengo que tener el beneficio de la duda con ustedes, pero si a ninguno de ustedes se les ha ocurrido esa idea, yo hoy se las recuerdo. Hay gran necesidad de servir al Señor. Gran necesidad. Hay gran necesidad de despojarnos de ese tiempo y de ponerlo al servicio al Señor. Es una obligación el servicio al Señor. Amigos, ¿no crees que hay algo en lo que le puedas servir al Señor? ¿Terminaste o no terminaste bachillerato? Es irrelevante. ¿Eres médico, ingeniero, abogado, doctor? Irrelevante. ¿Eres alto o pequeño? Irrelevante. La única condición es que tú tengas en tu corazón un profundo sentido de agradecimiento por lo que Cristo ha hecho. Eso es lo único que se necesita. Y si el Señor ha hecho por ti lo que hizo, será muy difícil que yo te recuerde hoy en el amor al Señor que eso no es nada, que lo que tú puedas hacer por el Señor no es nada comparado con lo que Cristo hizo por ti. Cristo dio su vida por ti, porque tú no puedes dar media hora para el servicio al Señor, porque tú no te puedes apretar un poco más durante la semana para servirle al Señor. Servir y amar son 2 obligaciones del creyente. El servicio, hermanos, si tú te pones a pensar bien, denota 3 aspectos. Denota obediencia, denota humildad y denota preocupación. El servicio denota obediencia porque es que no soy yo el que se los estoy pidiendo. Muchos pastores sobrecargan y le encomiendan a las personas trabajos porque no tienen nadie más quien les ayude. Esta iglesia nunca ha sido así. Y el principio bíblico no es así. Si tú le sirves al Señor, no le estás haciendo un favor al Señor. No le estás beneficiando para nada. Simplemente un servicio honesto al Señor denota obediencia. Y denota obediencia porque es que el servicio, una vez más, no es un artículo opcional que tú puedas descartar. Denota obediencia porque el Señor, siendo Dios, te dio ejemplo de eso, le dio ejemplo a sus discípulos de eso. Dios, Cristo, es un Dios, un Señor soberano que vino al mundo para servir y no para ser servido. El servicio al Señor denota, segundo, humillación. Claro que denota humillación. Tú debes tenerte en poco para servirle a otros. Ahora, hay muchas personas que dicen, yo le sirvo a Dios. ¿Perdón? ¿Yo le sirvo a Dios y no le sirves al hermano que está enseguida tuyo? ¿Yo le sirvo a Dios y no sirves en la iglesia absolutamente en nada? ¿Qué tipo de servicio es ese? Ese no es el servicio que me habla la Biblia. Dice servirle al Señor en muchas cosas y no sientes amor por los hermanos de la iglesia. ¿Qué es esto? Pregúntate eso. Denota humillación
Porque a ti te toca humillarte, doblegarte delante de quien tiene la necesidad, tener paciencia con la persona, buscarla, amarla a pesar de su terquedad. El servicio al Señor denota humillación. Y finalmente, el servicio al Señor denota preocupación. Y debe ser una santa preocupación por las personas que están allí en el mundo sin Dios. El servicio al Señor denota una preocupación. Pastor, usted me dirá, pero si yo hago el aseo de la iglesia, ¿eso qué tiene que ver con la preocupación? Claro que sí. Preocupación de que los hermanos se encuentren en un lugar aseado. Preocupación de que los hermanos, aún los débiles de conciencia, no vayan a decir, este lugar es sucio, yo no voy a una iglesia sucia. Preocupación por honrar el nombre de Cristo. Obediencia, humillación, preocupación por la gloria del Señor. Ese es el creyente que sirve. Debemos ser verdaderamente convertidos para servir al Señor. Se necesita la gracia del Señor para servir al Señor. Se necesita el combustible divino para hacer una obra para el Señor. Se necesita la pasión de agradecimiento en nuestros corazones para servirle al Señor. Por eso yo les estoy recordando de vez en cuando cuán grande es la confusión de una persona que proclama la fe cristiana y no le sirve a Cristo. Es que, por eso yo digo, la persona que anuncia su proclamación de fe, la persona que dice, soy creyente, y no le sirve al Señor, es una inconsistencia bíblica. Porque no es posible de que una persona cuyo corazón haya sido cambiado, cuya dureza haya sido quitada, cuyo enfriamiento haya sido derretido, cuya muerte haya sido ahora y sea vida hoy. Es imposible que una persona que haya recibido tan hermoso y tan grande milagro ahora esté apática con las necesidades y el servicio al Señor. Es imposible teológicamente hablando. Y es imposible además porque el Señor está ordenando que sirvamos. Entonces no podemos excluirnos de esa comisión. Nosotros somos creyentes, queridos amigos, personas que hemos recibido gracia y hemos recibido de gracia. ¿No nos dice el Señor que ahora entonces demos de gracia? Nosotros hemos recibido favor inmerecido. ¿Por qué no podemos poner todas las bendiciones con las cuales el Señor nos ha bendecido, todos los dones con los cuales el Señor nos ha bendecido al servicio de Dios? Debemos estar totalmente agradecidos para servir al Señor. Un corazón que no esté agradecido por lo que el Señor ha hecho, pues no le va a servir al Señor. Ahora, mire la inconsistencia que es que alguien diga, estoy agradecidísimo por lo que el Señor ha hecho en mi corazón, pero del servicio, yo estoy muy ocupado. Eso no existe tampoco, amigos. Amigos, si yo en el amor del Señor quiero que ustedes mediten en estas verdades, porque yo no les estoy hablando verdades productos de una imaginación, sino de una correcta aplicación de la palabra. ¿Cómo es posible que un corazón agradecido con lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por él esté apático y alejado del servicio al Señor? ¿Cómo es posible que esto suceda? No lo puede haber. Una inhabilidad física, un impedimento físico, quizás sean garantes, no tengo problema. Pero un creyente que sabiendo, escúchenme, que sabiendo que puede hacer lo bueno y no lo hace, nos dice la palabra, le es pecado. ¿Tú sabes que servirle al Señor es bueno? Entonces, si no lo estás haciendo, esto es pecado en ti. Si no estás agradecido con lo que el Señor ha hecho, pues entonces no te vas a sentir deudor. Y si no te sientes deudor, déjame recordarte que todos aquellos que hemos recibido por gracia el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario,
somos deudores eternamente de la gracia de Dios. Eternamente. Nunca tendremos con qué pagarle al Señor, ni en este mundo, ni en el venidero, lo que Él ha hecho por nosotros. Deudores. Si tú no te sientes deudor, pues entonces el servicio para ti es algo insignificante. Si tú no sientes que el Señor ha derramado su gracia en ti, pues entonces el servicio al Señor es algo totalmente irrelevante. Pero es mi deber recordarte que si eres en verdad salvo, eres deudor eternamente y para siempre. Debemos buscar glorificar los intereses de Cristo y no los nuestros. Ese es otro aspecto del servicio al Señor. Debemos estar empeñados en el sacrificio personal para que esto redunde para la gloria del Señor. ¿Cómo puedo yo buscar la gloria del Señor? En cualquier parte, en cualquier momento, en cualquier lugar donde tú estés, siempre busca que el Señor se lleve la gloria. Si vienes callando, si vienes hablándole a otros acerca del Señor, si vienes aquí en la iglesia sirviendo entre semana, si vienes haciendo aseo. ¿Quién me ha dicho a mí de ustedes, pastor, yo voy a lavar los baños? ¿Quién me ha dicho a mí de ustedes, pastor, yo quiero hacerle una limpieza general al local? ¿Quién de ustedes me ha dicho, pastor, yo quiero evangelizar? ¿Quién de ustedes me ha dicho, pastor, yo quiero entregar los himnos? ¿Quién de ustedes me ha dicho, pastor, yo quiero relevar al hermano Anderson del equipo de sonido, enséñemelo a manejar? ¿Quién de ustedes me ha dicho, eso no es servicio para mí, es servicio para el cuerpo de Cristo? Yo no les estoy diciendo, queridos amigos y hermanos, que ahorita me ataquen todos al mismo tiempo y me digan, pastor, yo quiero hacer esto o lo otro. No, les estoy recordando el deber de servir. Y no les estoy tirando pullas, hermano, el púlpito no es para tirar pullas. Les estoy recordando en el amor del Señor, si somos creyentes, tenemos la obligación y el deber de servir. Brevemente les voy a leer unas cuantas líneas antes de movernos hacia el versículo 13 y 14. Una vida que le sirve al Señor tiene varias características. Una vida que le sirve al Señor no quiere hacer lo que a él o a ella le gusta, sino por el contrario, lo que el Señor manda. Pastor, yo solamente le quiero servir al Señor, pero prendiendo los ventiladores cuando yo llegue 2 minutos antes del servicio. Pastor, yo solamente le quiero servir al Señor barriendo apenas me vaya del servicio. No, así no es el servicio. El servicio implica sacrificio. El servicio implica que si quizás durante la semana a ti te toque mermarle 1 hora a lo inoficioso de ver televisión, eso implica sacrificio. Eso denota que estás queriendo agradar al Señor más que a los hombres. Eso denota que buscas la gloria del Señor y menos tu privilegio. El servicio al Señor no es hacer lo que nos gusta, no es hacer las cosas en las que somos hábiles, es hacer o es suplir con la necesidad que hay. El servicio al Señor no busca notoriedad. Nunca hagas nada para que ninguna otra persona lo vea, para que ninguna otra persona sea impresionada con lo que haces o dejas de hacer. El servicio al Señor implica que nosotros mermemos, no que nosotros crezcamos. El servicio al Señor no busca la notoriedad propia, más bien, como decía Charles Spurgeon, busca esconderse tras la cruz de Cristo para que solo Cristo sea glorificado y exaltado. Eso debe ser el objetivo de servir al Señor, que el Señor sea exaltado. El servicio al Señor no participa en el activismo. Pastor, voy a hacer unas empanadas, pastor, voy a vender una ropa, pastor, No, el servicio al Señor más bien está comprometido es con el evangelismo.
No el activismo, sino el evangelismo. El activismo no es bíblico, el evangelismo sí. Eso también es una característica del servicio al Señor. El servicio al Señor no desea tener ninguna posición dentro de la iglesia. Simplemente sirve y su motor es el agradecimiento. Veamos el versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo sois. Escúchenme bien. 14. Pues si yo, es decir, Cristo, siendo el Señor, es decir, siendo tu dueño, escúchenme lo importante de este versículo, siendo tu dueño, habiéndote comprado con el precio de sangre, si yo, dice Cristo, si yo habiéndote comprado con el precio de sangre y maestro, y habiéndote enseñado el camino al cielo, si yo, Jesús, habiendo hecho todo esto, si yo, versículo 14, he lavado, me he humillado ante vosotros, los he servido, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿No es maravilloso esto? Son palabras de Cristo, hermanos. Son palabras del Señor que nos salvó. Son palabras del Dios encarnado. No son palabras de un hombre. Son palabras del Dios a quien nosotros le atribuimos todo poder, todo honor y toda autoridad, o al menos en oración. Son palabras divinas. Y el Señor está diciendo, si yo siendo vuestro propietario, si yo siendo vuestro maestro, si yo habiéndoos enseñado todo y habiendo dado todo por vosotros, si yo vine aquí para servir y os estoy enseñando a servir y os estoy dando ejemplo de servir, si yo hago esto, consecuentemente ninguno de ustedes se puede excluir de esa santa responsabilidad. ¿No es muy claro? Es muy claro. Si yo siendo vuestro dueño, vuestro hacedor, ¿quién os compró? ¿Quién os enseña? Si yo me humillo en el servicio al Señor, ustedes deben entender que deben mirar mi ejemplo y deben imitarlo. Versículo 14. Estamos en el versículo 14. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Debéis también serviros los unos a los otros. Entonces, amigos, miremos a Cristo. Miremos lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Miremos el ejemplo que nos dio en este pasaje. Simplemente, si a ustedes se les olvidan todas mis palabras, que la gloria sea para el Señor. Pero que no se les olvide lo que el Señor Jesús ha hecho por ustedes. Que no se les olviden que siendo Dios y estando en la perfección de la esencia divina del único y verdadero Dios, todo lo dejó a un lado por venir a este mundo y recibir en vez de gloria escupitazos, y recibir en vez de honra golpes en la cara, y recibir latigazos en vez de que le fuesen lavados los pies. Ese Dios dio su vida por ti. ¿Qué has hecho tú para el Señor? ¿Cómo le sirves al Señor? ¿Cómo le sirves a tus hermanos? ¿Cómo amas tu iglesia? ¿Qué has hecho tú de verdad para el Señor? La obediencia es mejor que el sacrificio. La obediencia es mejor que la ofrenda. La obediencia es mucho más grande que la religiosidad. Cuidémonos, amigos y hermanos, de no estar entrándonos y adentrándonos en este oscuro pasaje de la religiosidad. Una religiosidad que se limita a venir, a escuchar y a dar una pequeña ofrenda. Esa no es la religión que Cristo quiere. La religión que Cristo quiere es una religión de obediencia. Es una religión donde nuestros corazones agradecidos nos muevan, sean los motores para servirle al Señor. Ni siquiera el pastor se los tienes que estar recordando cada 15 días, porque cuando hay un corazón agradecido por lo que el Señor ha hecho, esa misma
ese mismo motor, cuando se le es puesto, digámoslo así, ese combustible divino de la gracia, va a mover a la persona a obrar, va a mover a la persona a servir. Entonces, queridos amigos y hermanos, la obediencia es mejor que el sacrificio. Versículo número 15, porque ejemplo os he dado. Cristo es el modelo a seguir, ejemplo, un molde. Ese es el molde que nosotros debemos seguir. En el original griego la palabra significa molde, es decir, no podemos nosotros cambiarlo, no podemos. Si queremos permanecer bíblicos, tenemos que ser parte, tenemos que amoldearnos a ese molde. ¿Y qué nos dice el Señor aquí? Porque ejemplo os he dado. Yo mismo, no simplemente, como lo decíamos ahora, el amor y el servicio de Cristo son hechos tangibles. Yo no os he dicho, os amo y no he muerto por ustedes. Yo no les he dicho, les estoy sirviendo y he puesto a otros que les sirvan. No, el Señor está diciendo, yo mismo siendo Dios, creador, soberano, rey, los he amado y voy a morir por ustedes. Y les he servido y me he humillado ante ustedes. Ese es el modelo del servicio, amigos. O al menos ese es el modelo bíblico del servicio. Cuán impotentes somos nosotros e incapaces, y quizás en algunos casos perezosos de servir al Señor. Nosotros acomodamos el cristianismo a lo que nos conviene, pero ese patrón y ese modelo bíblico quizás lo estamos descuidando. Y el Señor hoy nos recuerda de manera maravillosa, Él nos ha dado ejemplo. El Señor se humilló. ¿Qué problema hay en humillarnos nosotros ante otros hermanos? El Señor nos amó. ¿Cuál es el problema en amar a otros hermanos? El Señor nos dio ejemplo. ¿Qué problema es en darle ejemplos a otros creyentes más jóvenes? El Señor nos evangelizó. ¿Qué problema es en evangelizar a otros que no conocen del Señor? De gracia recibisteis, recuerda, ahora dad de gracia. Cerremos entonces, ya me extendí. Vamos a dejar la parte del amor para otra oportunidad. Vamos a leer el versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ese es el versículo número 16. No hay excusas. ¿Qué está queriendo decir el Señor? El siervo no es mayor que su Señor. ¿Tú qué eres? ¿Señor o siervo? ¿Yo qué soy? ¿Señor o siervo? Todos somos siervos con un solo Señor, Dios y Salvador. Todos somos siervos. Ahora miremos desde esa perspectiva. Si sabemos que todos nosotros somos siervos, ¿cuál es la labor del siervo? Servir. Ahora, de cierto os digo, el siervo no puede hacer lo que su Señor no le pida que haga. El siervo no es mayor que su Señor. El siervo debe someter su vida a su Señor. Eso es lo que significa. Si Cristo siendo Señor, si siendo Dios, si Cristo siendo Salvador, no sirvió, ¿cómo escaparemos del supremo llamamiento de servirle a Dios sirviéndole a otros? Ni exegética ni prácticamente esto es posible. Es decir, si tú eres un siervo de Dios, es decir, alguien a quien el Señor ha comprado con el precio de sangre y le ha hecho siervo suyo, si tú eres siervo del Señor, no tienes excusa para no servir. Ahora continuemos. Y no hay excusas, porque si quien nos ha comisionado, con esto cerramos, si quien nos ha encargado, si quien nos ha comisionado para servir, ha sido quien ha cumplido la comisión él mismo, ¿cómo podemos decir, no, eso le tocaba a mi Señor Jesucristo, pero a mí no me toca?
¿Cómo tenemos el descaro muchas veces de pensar que eso es obra de solamente de Cristo y no de nosotros? Cuando tú no sirves, te haces Señor y no te haces siervo. Cuando tú no sirves, estás ignorando el mandato de servir, que es precisamente una orden del Señor. Cerramos con el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Las bendiciones de la obediencia. Quien sirve desinteresadamente a Cristo. Quien sirve a Cristo, sirviéndole a los demás, sirviendo en su iglesia, estando envuelto en las necesidades que hay en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Quien sirve a Cristo crece en gracia y en santificación. Eso te lo aseguro. Quien sirve a Cristo necesita la gracia del Señor. Y como por gracia, escúcheme, y como por gracia recibimos y ahora en el servicio estamos dando de gracia, Dios no nos va a dejar sin gracia, sino que cuando ponemos la gracia del Señor a funcionar, el Señor nos va a dar más gracia para que podamos seguir funcionando. Entonces el servicio al Señor va a ser de gran bendición para nosotros porque vamos a poder avanzar en la santificación. Vamos a poder aumentar nuestro agradecimiento de lo que el Señor ha hecho por nosotros. No les estoy diciendo de que el servicio es un medio de gracia como tal, pero de cierta manera lo es. Dios te da gracia, tú la pones al servicio del Señor y el Señor continúa dándote gracia. El que sirve desinteresadamente a Cristo conoce más a su Señor. Conoce más lo que al Señor le agrada, conoce más lo que le place al Señor, conoce más lo que no le gusta y no lo hace. ¿Por qué? Porque es siervo. Quien está envuelto sirviéndole al Señor tiene una gran oportunidad para conocer más de su Señor, para profundizar más en lo que el Señor hizo por él. Quien le sirve a su Señor le honra, quien le sirve a su Señor sirviéndole a otros le ama. Cerremos diciendo esto nomás: servirle al Señor, queridos amigos y hermanos, es la oportunidad más grande que tiene el creyente de demostrar su amor por Dios. Amén.